Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré una entrega más de nuestra Ruleta del Terror. En esta ocasión, con 30 minutos de relatos de horror que sucedieron en varios lugares y estados de la República Mexicana, los cuales van desde una misteriosa iglesia del estado de Tabasco hasta una escuela maldita en la Ciudad de México, pasando por un relato de un extraño culto, así como una misteriosa muñeca comprada en un tianguis de la ciudad. Antes de comenzar con las historias de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. La extraña iglesia de Tabasco. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Valeria y esta noche te escribo para contarte sobre algo que viví en un lugar y que me ha perturbado durante toda mi vida. Todo sucedió hace unos 30 años en mi natal estado de Tabasco. En ese entonces, mi familia vivía en un pequeño pueblo que está como a hora y media de la ciudad, por lo que aquel lugar era bastante rudimentario, al igual que varios pueblos y ciudades del sur del país, donde la vida es más tranquila, es decir, que prácticamente se resume a trabajar o a estudiar, pasar tiempo con la familia y asistir a misa, ya que aquel pueblo era demasiado religioso. Y todo comenzó justo en una misa dominical, en una calurosa tarde de verano, cuando el padre en turno nos dijo a todos los creyentes que una expedición católica había descubierto una iglesia perdida en un pueblo que hasta entonces era considerado como fantasma, debido a que todos sus habitantes desaparecieron por alguna extraña razón. Aquella noticia era algo atípico a lo que solíamos escuchar en los clásicos sermones del padre, pero al mismo tiempo era algo emocionante porque nos permitiría salir del pueblo y hacer una actividad distinta, es decir, que lo podíamos considerar como una pequeña aventura. De acuerdo a lo que dijo el padre aquella vez, el objetivo era ir a aquella iglesia para rescatar el arte sacro que aún se encontraba dentro del recinto, el cual, extrañamente, seguía intacto, sin ninguna muestra de vandalismo, por lo que estas piezas pasarían a formar parte de nuestra iglesia, la cual era humilde, pero muy bonita y llena de buena energía. Así que una semana después ya estábamos caminando en medio de la selva, en una travesía que duró unas 3 o 4 horas, para finalmente encontrar aquel pueblo fantasma del que nos había hablado el sacerdote. Cuando llegamos, lo primero que llamó nuestra atención es que había señas de violencia por todos lados, como si antes de desaparecer hubiera existido un tipo de enfrentamiento en el pueblo, pero no hablo de balas o algo por el estilo, solamente eran cosas destruidas y quemadas, así como varios tipos de herramientas del campo. Pero cuando llegamos a la iglesia, nos impresionó que estaba intacta, tal como nos lo había dicho el padre, pero apenas pusimos un pie dentro de aquel lugar, nuestra energía cambió, porque todos estábamos sorprendidos por el helado frío que había en su interior, así como con la apariencia de todas las pinturas
y esculturas de arte sacro, las cuales tenían algo que no puedo explicar, pero que las hacía lucir simplemente aterradoras, pues la mayoría de ellas tenían facciones de enojo, odio y frustración. Pero siguiendo la orden del padre, nos dispusimos a recoger cada una de ellas, metiéndolas en cajas y bolsas, para después emprender rápidamente el camino de regreso a casa antes de que cayera la noche. Cuando íbamos caminando de vuelta al pueblo, todos íbamos serios y callados, incluso el padre, a quien le gustaba ir contando historias para amenizar el viaje. Así continuamos caminando, y en cierto punto del camino sentí como si se moviera la bolsa de la Virgen que íbamos cargando entre 4 mujeres. Al sentir aquello, de inmediato la bajamos y procedimos a abrir la bolsa, pensando que quizá se le había metido algún animal, pero al hacerlo, notamos que aquel rostro de la Virgen, elaborada con yeso, había cambiado, ya que anteriormente tenía una apariencia seria y ahora estaba sonriendo con una maldad indescriptible. Cuando la vimos, comenzamos a gritar y a rezar, pidiéndole a Dios que nos ayudara, y de inmediato nuestros compañeros bajaron también lo que llevaban cargando, y haciendo lo mismo que nosotras, se percataron que había pasado exactamente la misma situación con las figuras y pinturas que ellos cargaban, pues unas de ellas habían cambiado de aspecto como nuestra Virgen, y las demás esculturas se habían roto sin explicación alguna, así como las pinturas, las cuales tenían varias marcas de haber sido quemadas. En ese momento, el padre nos dijo que aquello era obra del diablo, así que nos pidió que dejáramos todas aquellas piezas en medio de la selva para regresar rápido a nuestro hogar antes de que anocheciera. Lo curioso de este caso es que años después, aquel pueblo fantasma se volvió a poblar y los comerciantes que llegaban al nuestro nos hablaban sobre su hermosa iglesia, describiendo las piezas que años atrás nosotros habíamos visto destruidas o con los rostros cambiados y que posteriormente dejamos en medio de la selva totalmente destruidas. La verdad es que no sé qué fue lo que pasó, pero yo misma vi todo lo que les cuento, así que lo único que puedo decir es que en aquella iglesia vivía el mal, porque unos 10 años después, ese pueblo volvió a desaparecer, quedando despoblado nuevamente en su totalidad y con las mismas muestras de violencia que habíamos visto cuando lo visitamos. Mi escuela sí estaba maldita. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Samuel y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió cuando era niño, hace unos 40 años aproximadamente. En aquel entonces, yo iba en la primaria y desde las primeras semanas que entré, me enteré de la clásica leyenda que todos hemos escuchado, ya sabes, de aquella que dice que la escuela estaba embrujada y que estaba construida sobre un panteón. La verdad es que yo me creí todo y recuerdo que una tarde se lo conté a mi madre, quien de inmediato me dijo que no me preocupara porque aquella historia solía contarse en todas las escuelas del país y que era algo que solo se decía para asustar a los niños. Esa tarde me quedé más tranquilo, por lo que unas semanas después, cuando mis amigos me invitaron a explorar la parte trasera de la escuela que aún estaba en construcción, supuestamente para buscar fantasmas, acepté totalmente confiado de las palabras que me había dicho mi madre. Recuerdo que aquella exploración la hicimos una tarde durante el recreo
escapándonos por un hoyo que alguien había hecho en una reja. Cuando entramos a aquel terreno, lo primero que noté era que la tierra era demasiado negra, no como la tierra normal, que es de un tipo de tono café, sino totalmente negra, como la oscuridad de la noche. Y en medio de aquel terreno había una extraña construcción de lo que parecía ser un tipo de iglesia. Nosotros, emocionados por el descubrimiento, nos dirigimos al interior de aquellas ruinas, y cuando entramos, notamos que tenía un enorme hoyo en el piso. El hoyo era demasiado profundo, por lo que, asombrados por aquello, decidimos aventar una piedra, la cual tardó más de 5 minutos en caer, haciendo un ruido casi imperceptible para nuestros oídos. En ese momento, uno de mis amigos dijo: «No inventes, esta es la casa del diablo». Y en ese momento, sabiendo que lo hacía solo para asustarnos, comenzamos a gritar para después correr de regreso a la escuela. Pero justo cuando salimos de aquella casa, frente a nosotros estaba una niña. La niña era demasiado extraña porque estaba vestida como adulta, con prendas antiguas y unas botas, pero no tenía más de 2 años de edad, por lo que en verdad era pequeña. Y su rostro era horripilante, porque estaba sucio y descarapelado. Al verla, mis amigos y yo nos quedamos helados y temblando del miedo, y después la supuesta niña se comenzó a reír fuertemente, como una anciana. En ese momento, huimos corriendo desesperados para llegar a la escuela. Cuando llegamos, un par de maestros nos vieron y nos llevaron a la dirección, donde llamaron a nuestros padres para suspendernos por un par de semanas. Pero esa tarde, el miedo de lo que vivimos fue tan impactante que los 4 nos hicimos del baño encima, además de que uno de mis amigos terminó muy mal por la impresión que tuvimos al ver a esa niña. Años después, la escuela se extendió, construyendo sus instalaciones encima de donde vimos aquel enorme hoyo, y de acuerdo a lo que supe de parte de varios niños que asistieron ahí, fue que en aquella escuela espantaban en todo momento y ocurrían todo tipo de accidentes. En la actualidad, la institución sigue en pie y hay cientos de videos sobre ella, lo que afirma que lo que viví aquella tarde fue totalmente real. El misterioso culto. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Emily y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví en un pueblo ubicado en alguna parte del país. El nombre que te di es un seudónimo y el correo del que te escribo es uno que dejaré de utilizar, ya que no me gustaría que mi verdadera identidad fuera revelada, pues lo que les contaré lo viví en carne propia, y cuando escuchen mi historia sabrán por qué quiero guardar el anonimato. Todo sucedió hace varios años, cuando iba en la preparatoria, en una escuela privada de aquel lugar. El nombre del pueblo también lo omitiré, solo puedo decirles que no es uno de los lugares populares de aquel estado, ya que pocas personas saben de su existencia. En general, el pueblo es pobre y la mayoría de las familias que lo habitan viven del envío de dinero que les mandan sus familiares en Estados Unidos, quienes se fueron de ilegales para mejorar su calidad de vida. Pero el caso de mi familia es completamente distinto, ya que nosotros tenemos varias comodidades provistas por las muchas empresas de mi padre, y como nosotros, hay otras 7 familias más.
las cuales se reparten la mayoría de ingresos de aquel lugar, pero en específico son dos las familias más ricas y poderosas, cuyos hijos también iban conmigo en la escuela, pues eran de la misma edad. Recuerdo que todo comenzó cuando estábamos comiendo en la cafetería de la prepa, cuando de pronto, sin contexto alguno, una de mis amigas, hija de una de estas familias poderosas, me preguntó si quería ir a la fiesta que harían el próximo viernes, la cual era muy exclusiva. Esa vez, de inmediato le dije que sí, ya que aquella chica era mi amiga de la infancia, así que sin decirme más, quedó de pasar por mí a mi casa, por lo que ese viernes, después de recogerme, nos dirigimos a las orillas del pueblo, sobre la carretera. Yo estaba confundida, porque en realidad no sabía a dónde iríamos, pero mi confusión aumentó cuando se detuvo en medio de la carretera para meter su coche sobre la terracería del lugar. Al notar eso, le dije que se detuviera, que no había nada allá, pero ella siguió manejando tranquilamente sobre aquel terreno, cuando de pronto se detuvo justo antes de llegar a la orilla de un cerro y me dijo: «Ya llegamos, Emily, bájate y relájate, créeme que te gustará la fiesta». Yo estaba molesta por la situación, pero como estábamos en medio de la nada, decidí bajarme y caminar junto a ella en la oscuridad. Unos minutos después, llegamos a un extraño lugar donde había una construcción en ruinas, así como un par de hombres que estaban parados afuera de la puerta, vestidos de negro como los guardaespaldas. Aquellos hombres saludaron a mi amiga con sumo respeto y después, cuando entramos, noté que el exterior de aquellas ruinas solo eran una fachada, porque en el interior no había nada construido más que una enorme cueva incrustada en las faldas del cerro. Antes de entrar, mi amiga sacó de su bolsa un par de túnicas, las cuales nos pusimos, pues según ella, en la casa del maestro debíamos entrar como almas, no como cuerpos. Hasta este punto, yo solo la seguía por el miedo, porque no sabía de qué se trataba todo eso, y además no tenía otra opción, porque prácticamente estábamos en una soledad absoluta. Cuando entramos a la cueva, me llamó la atención que parecía tener todo lo necesario para caminar dentro de ella, desde un camino construido de piedra hasta pasamanos e iluminación que permitían bajar los escalones sin peligro alguno. Mientras caminábamos, a lo lejos, escuchaba el sonido de varios tambores, así como un fuerte olor a incienso. Y cuando llegamos, simplemente no podía creer lo que estaba viendo, porque metros adentro de aquella cueva había una enorme escultura que nunca había visto anteriormente, la cual tenía un aspecto monstruoso y animalesco. En el lugar había varias personas, igualmente cubiertas con una túnica, y como se habrán de imaginar, lo que viví esa noche fue un tipo de ritual o de misa negra en la que vi varias cosas que jamás podré olvidar y que prefiero no describir. Lo único que puedo decir en relación a lo que viví aquella noche es que la escultura, que yo pensaba que estaba hecha de piedra, era un tipo de ser orgánico que parecía estar vivo y que por alguna razón solo podía moverse y alimentarse en ciertas noches de luna llena. Después de presenciar todo aquello, mi amiga me dijo que su padre le había pedido que me llevara, ya que si yo aceptaba formar parte de su culto, mi familia, a partir de mis descendientes, serían igual de poderosos que ellos. Pero esa noche, mi respuesta inmediata fue negativa, porque en mi caso,
Fui criada bajo una religión amorosa y lo que vi aquella noche no entraba en mis principios ni en los de mi familia. Y eso lo comprobé años después, cuando tuve la confianza de contarle lo ocurrido a mis padres, quienes me felicitaron por no haber aceptado, diciendo que ellos ya sabían de este tipo de prácticas, a las que también se habían negado en el pasado. En la actualidad, nosotros vivimos en otro lugar del país, alejados de todo esto, porque al menos nosotros preferimos el amor de Dios y ganar nuestro dinero trabajando, y por consecuencia, dándole trabajo y estabilidad a cientos de familias mexicanas. Lectores de la oscuridad, estamos por escuchar la última historia de la noche, la cual les puedo asegurar que les provocará pesadillas durante varios días. Pero antes de contárselas, quería aprovechar para pedirles que se suscriban al canal en caso de que aún no lo hayan hecho, así como dejar sus comentarios, ya que siempre leo todo lo que escriben. Y si quieren ayudarme con un tipo de aportación para realizar más videos y mejorar las herramientas del canal, pueden hacerlo dejando un superchat o convirtiéndose en miembros patrocinadores de este proyecto. Por último, recuerden que también tengo un segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, donde hay más relatos paranormales de la luz y oscuridad. Pero ahora sí, pasemos a escuchar esta última historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. La extraña muñeca del tianguis. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Patty, y esta noche te escribo para contarte algo extraño que le pasó a mi familia hace unos 20 años. En ese entonces, yo tenía aproximadamente 13 años de edad y me encantaba coleccionar muñecas de todo tipo, sobre todo las articuladas, porque me gustaba ponerlas en distintas posiciones en la casita y accesorios que tenía. Por este motivo, me encantaba acompañar a mi mamá al tianguis, porque ahí encontraba más muñequitas para mi colección a un costo más bajo que el de la tienda, ya que aunque no eran nuevas, por lo regular las encontraba en excelente condición. Y así fue una tarde de martes, cuando encontramos un puestecito nuevo mientras íbamos caminando por el tianguis. Recuerdo que a la distancia me llamó la atención una hermosa muñeca, como de 30 centímetros de altura, la cual traía un hermoso vestido hecho a mano. Cuando me acerqué, de inmediato la levanté para verla de cerca, y en ese momento me percaté que su cabello era distinto al de las demás muñecas, ya que parecía ser totalmente real, así como su piel, la cual era demasiado suave, y desde que la toqué sentía que tenía un ligero calor que emanaba de ella. Esa vez pensé que se debía a que estaba bajo el sol, por lo que no le di mayor importancia, y después de enseñársela a mi mamá, me la compró, sin decir nada más. Cuando llegué a casa, de inmediato lavé la ropita y la muñeca, como siempre solía hacerlo, para quitarle cualquier suciedad que pudiera tener. Pero cuando le quité la ropa, noté que la muñeca tenía varias marcas en su cuerpo, como tatuajes o runas. Aquello me llamó mucho la atención y de inmediato pensé que se trataba de una muñeca especial, que seguramente había costado mucho dinero cuando salió a la venta, sobre todo por la calidad con la que estaba hecha, porque insisto, su piel y su cabello parecían ser totalmente reales. Esa noche, cuando se secó la muñeca, la puse en mi juguetero, encima de un cochecito de juguete, pero al día siguiente, cuando me desperté, la muñeca ya no estaba. Al notar su ausencia, le pregunté a todos los miembros de mi familia si la habían movido o si la habían visto, pero todos me dijeron que no. Después de ese día, seguí buscándola, pero 3 días después comenzamos a notar que se escuchaban ruidos en la casa, unos ruidos parecidos a los que hacen las ratas, porque se escuchaba como si algo royera dentro de los muebles,
además de un extraño ruido, como un tipo de respiración. En ese momento, nuestra principal sospecha era que se trataba de uno de estos animales, pero en los días siguientes comenzamos a notar que había pelos de la muñeca por varias partes de la casa, sobre todo en los muebles y en las esquinas de las paredes. Cuando vimos eso, nos dio mucho miedo, porque no había señas de la presencia de una rata, solo los pelos de aquella muñeca. Así que mi madre decidió hacer algo para verificar quién era el responsable de aquellos ruidos, así como de las mordeduras que tenía nuestra ropa, por lo que esa noche, antes de irnos a dormir, tiró talco por las esquinas de las paredes, así como en los lugares donde se escuchaban los ruidos por las noches. Y cuando despertamos al día siguiente, simplemente no lo podíamos creer, porque en el talco estaban formadas las manos y los pies de la muñeca, pero como si ésta caminara en 4 patas, como un animal. Al notar eso, mi padre le dijo a mi mamá que nos fuéramos a la casa de mi abuela para que él y sus compañeros de trabajo sacaran todas las cosas de la casa, porque era imposible que se tratara de una muñeca. Evidentemente, mi padre era escéptico, así que convencido de que tenía la razón, un fin de semana sacó todos los muebles de la casa, pensando que estaba cazando un ratón, pero en la tarde de ese domingo, cuando fue a vernos a la casa de mi abuela, notamos que estaba totalmente pálido. Después de calmarse, nos contó que esa tarde, cuando terminaron de sacar todos los muebles de la casa, vieron que había un pequeño hoyo en el piso, debajo de un ropero, el cual tenía una profundidad considerable, y según mi padre, estaba lleno de los pelos de la muñeca que yo había comprado en el tianguis. Mi padre nos dijo que cuando se dieron cuenta de eso, taparon el hoyo de inmediato para que aquella cosa ya no pudiera salir de ahí, y cuando regresé a la casa pude verlo con mis propios ojos, y aunque ya estaba tapado con cemento, puedo afirmar que aquel hoyo era del tamaño perfecto para que la muñeca pudiera entrar, caminando en 4 patas. Después de aquel suceso, mi padre volvió a meter los muebles, pensando que la situación se calmaría, pero en las siguientes semanas se volvieron a escuchar los ruidos, esta vez detrás de las paredes, como si la muñeca o lo que fuera esa cosa intentara salirse por algún lado de la casa. Al darnos cuenta de eso, nos salimos de ahí, y aunque la propiedad sigue siendo de mi familia, nunca la hemos rentado, ni tenemos intención de venderla, porque sabemos que en su interior vive algo sobrenatural que no somos capaces de comprender. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme qué les parecieron las historias. Espero las hayan disfrutado, y si les gustó este formato largo con varias historias de terror, háganmelo saber en la sección de comentarios. Recuerden que si han tenido alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios dónde les gusta escuchar los relatos de nuestro canal, o también pueden compartirme un GIF o un emoji de una luna. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.